en Juan 6, 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que lo que hoy vamos a hablar aquí es palabra de espíritu y espíritu de vida. Amén. Vamos rápidamente a Lucas 5, del 4 al 6. Muchos sabéis, es la historia de cuando Jesús, sabéis que Él estuvo en el desierto durante 40 días, ¿verdad? El desierto de 40 días, 40 noches, y cuando bajó del desierto, ahí empezó su ministerio. Empezó su ministerio y fue a su tierra a predicar a Galilea. Vemos qué pasó. Lucas 5, 4, 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, no veas la cantidad de peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y fíjate que Jesús fue a Galilea después del ayuno, tal como hemos dicho, de 40 días, empezó su ministerio y fue a Nazaret, fue a otro pueblo y fue hacia el lago, y vemos cómo empieza a predicar el Señor al lado del lago. Había una multitud tan grande que Jesús empezó a ver qué podía hacer para predicar, y cerca de allí había dos barcas con unos pescadores que estaban cansados, unos pescadores que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, y estaban lavando sus redes. Yo creo que estarían de un mal humor, tendrían una mala uva encima, imaginad, toda la noche trabajando, ni un pez, y lavando sus redes, y de repente se dan cuenta de que Jesús por la orilla viene hacia ellos, y la multitud con él. ¿Y este maestro? Porque ellos sabían que era un maestro, no lo conocían todavía como hijo de Dios. Entonces Jesús va hacia ellos y le dice a Simón: hey, Simón, déjame entrar en tu barca, porque si no, no voy a poder predicar. Y subió a la barca de Simón, la echó unos cuantos metros hacia adentro, no muchos, y se ve, yo no lo he probado nunca. Aquí, ¿cuántos pescadores hay aquí? Hay tres por lo menos, sí, profesionales. Y es verdad, dice que cuando tiras una barca unos metros, el rebote de la voz en el agua es como un altavoz. Yo no lo sabía, ¿lo sabíais? Pues sí. Pues la barca metía unos metros hacia adentro, cuando alguien habla, desde la orilla lo vais a oír súper bien, porque hay un efecto rebote. Y Jesús, siendo Dios y el creador de todo, lo sabía. Subió a la barca, la echó un poquito para adentro y la multitud pudo escucharlo. Y le dice Jesús a Simón, después de predicar: ¡hey! Boga mar adentro. Sube a la barca, rema hacia la profundidad y echa la red. Claro, y Pedro se quedaría con una cara. Esto para ellos era una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Naturalmente, todo estaba en contra. Ellos acababan de intentar pescar toda la noche. Y ahora este hombre nos dice, este maestro, que vayamos de nuevo a currar remando, porque aquí las barcas pesaban, y rema hacia adentro otra vez. Dice, pero bueno, todo está en nuestra contra, pensaban, pero en tu palabra, maestro,
vamos a obedecerte. Fíjate que Jesús le dijo, rema a aguas profundas. No le dijo rema a la orilla, 5 metros, a 10 metros. No. Vete al centro del lago y ahí echa la red. Y eso es una lección que después vamos a profundizar un poquito más. Me gustaría que ahora fuéramos al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. En esta historia, después vamos a entender toda la historia completa. Vamos a Ezequiel, vamos a olvidarnos un poquito ahora de Pedro y la barca. Al libro de Ezequiel vemos cómo el profeta Ezequiel, estando cautivos en Babilonia, el pueblo de Israel, ahí estaba Ezequiel, cautivos. Y Dios le da una visión a Ezequiel acerca del templo de Jerusalén. Y ve Ezequiel un río que sale en visión del templo de Jerusalén, y era el río de agua de vida. El agua de vida representa la vida eterna, representa a Jesucristo, ¿verdad? Es un simbolismo de cercanía con el Señor. Vamos a leer rápidamente la historia. Ezequiel 47, del 2 al 9. En una visión, Dios lo lleva a Ezequiel a ver esto. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos, que son 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, Ezequiel está viendo una visión de un río resplandeciente que sale del trono de Dios, y vemos como el ángel le dice, vamos a caminar 500 metros hacia dentro del río, midiéndolo, y vamos a ver qué pasa. Y le llegó hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, 500 metros más, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, un poquito más adentro y hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Aquí ya 1,5 kilómetros caminando, parece la playa de Luguet, aquí abajo, que nunca se cubre, pues 1500 metros y hasta aquí, hasta los lomos. Y midió otros 1000, 500 metros más, 2000 metros, 2 kilómetros, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar si no es a nado. El río de agua que aquí se describe, como he dicho antes, simboliza el agua de vida eterna que sale del trono de Dios, familia. Fíjate que en Apocalipsis 22, 1, habla del mismo río y nos dice, Apocalipsis 22, 1, fíjate, el mismo río que Ezequiel. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí vemos el río que sale del trono de Dios, iglesia. Vemos el río que vio Ezequiel, ¿verdad? Y vemos 4 etapas de profundidad. Vemos que el ángel llevó a Ezequiel 500 metros hasta los tobillos. ¿Qué simboliza esto en nuestra vida? Simboliza que yo me meto en las cosas de Dios, yo me meto en la profundidad de Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en el crecimiento de Cristo en mí. Yo me meto 500 metros y me llega hasta el tobillo. Eso significa que yo estoy prácticamente fuera de lo que Dios quiere. Yo puedo moverme con total libertad, hay muy poca profundidad, puedo empezar a correr en cualquier momento, ¿verdad? Significa poco compromiso con el Señor. Yo tengo total autonomía para hacer lo que yo quiera.
aunque sea algo que Dios quiera que haga. Yo estoy hasta los tobillos en el río y estoy muy libre para hacer lo que yo quiera. Después, 500 metros más adelante, hasta las rodillas. Estoy un poquito más adentro. Uno ahí prueba mejor la temperatura del agua, ¿verdad? Y si uno quiere sentarse, se sienta, parece que cubre, pero no, en realidad no estoy metido en el río de Dios, no estoy metido en la persona de Jesús, estoy probando algo. Y parece, si me acuesto, parece que... pero no, todavía no. 500 metros más y el agua ya ha llegado a la cintura. Esto ya impresiona. Cuando vamos a la playa y el agua está un poquito fría, y cuando entras y te toca el agua por aquí, ya empieza la cosa a crear impresión, ¿no? Pues ahí ya el profeta y el ángel ya están por la cintura. Esto me lo imagino yo, ¿vale? Lo estoy mirándolo. Y por la cintura uno ya está en otro nivel con el Señor. Uno ya puede bucear bien, si quiere. Mete la cabeza, bucea, está, disfruta, pero sale otra vez, hago pie y todavía estoy en control de cada cosa en mi vida, ¿verdad? Uno puede zambullirse, ¿verdad? Hay una pequeña corriente que te arrastra, pero no, yo hago pie y voy a donde yo quiero, que es aquí y tal, y está muy bien. Y después, últimos 500 metros, vemos que ya no se puede hacer pie. Y quien haya nadado en un río, vemos como cuando éramos pequeños, o aquí al canal de Amposta, pues te tirabas y como no sabías nadar bien, la corriente que había te llevaba, ayúdame, y venga para abajo y corriendo por la orilla para coger al amigo que se iba. Cuando uno no hace pie y hay corriente, el río te lleva hacia donde la corriente quiere que te lleve, ¿verdad? Y esto es un paralelismo, es un simbolismo de estar, iglesia, sumergidos en el río del Espíritu. Estar en la parte profunda y no hacer pie es un simbolismo de decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso significa, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Aunque yo creo que la mayoría estamos en el punto tercero y punto cuarto, ¿no? De vez en cuando hacemos un poquito de pie, una racha, cuando estoy animado me meto y no hago pie y me dejo guiar, después... Pero iglesia, el Señor quiere que vivamos en la profundidad y que seamos llevados por el Espíritu. Dice la palabra, el que es guiado por el Espíritu, ¿verdad? Podemos ser guiados por dos cosas, por el Espíritu o por el Espíritu o por la carne. ¿Sí? Un cristiano sabemos que tenemos dos naturalezas dentro de nuestro ser. La naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa. La naturaleza divina es la naturaleza del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ha dado una nueva vida, nueva creación en Cristo. Si tú y yo alimentamos al Espíritu, si tú y yo alimentamos la vida de Dios en nosotros, orando, estudiando la palabra, congregándome, participando, crece el Espíritu y me sumerjo en el Espíritu. Si yo no alimento al Espíritu, ¿qué crece? La carne. Y dentro de nosotros, familia, hay una batalla a vida y muerte por nuestra alma. La carne lucha por conquistar el alma y el Espíritu también nos anhela celosamente, quiere dominar el alma. ¿Qué es el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Entonces, aquí vemos como hay una guerra. Yo siempre pongo un ejemplo, salvando las diferencias. Veremos que hay dos perros grandes, uno blanco y uno negro. Y son tuyos, ¿vale?
Uno representa el espíritu, el blanco, y el otro representa la carne, el negro, salvando las diferencias. A quien yo dé de comer más, este será más fuerte, ¿verdad? Si yo doy de comer más al blanco, al espíritu, va a ser más fuerte que el negro y lo va a dominar. Y si yo doy más alimento a la carne, será al revés. Alguien dijo una vez, iglesia, alguien dijo: el secreto de la vida cristiana está en lo secreto. El secreto de una vida cristiana de éxito, esta prédica la he titulado La base del éxito. No sé si tenéis aquí el título. La base del éxito. ¿Qué es la base del éxito? Lo secreto con el Señor. No cabe en la mente, familia, un hijo de Dios que no tenga intimidad con el Señor. No cabe en la mente un cristiano, un hijo, una hija de Dios que no tenga una relación personal e íntima de niveles, ya vamos hablando, ¿no? Ya hablaremos, pero que no tenga una intimidad, una comunicación. ¿Qué es la oración? Una comunicación. ¿Qué es la intimidad? ¿Qué dice Dios acerca de mí en la palabra? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de su iglesia? ¿Qué quiere de este mundo? Y cuando yo digo mi disco duro de esta información viva y eficaz y divina, yo tengo esa relación, ese secreto, el secreto con Él es lo que a mí me hace un cristiano, una cristiana fuerte, con base. Por eso Ezequiel estaba diciendo un río con 4 niveles de profundidad con el Señor. 4 niveles de profundidad en la vida eterna, en el agua de vida. Me acuerdo una vez, cuando vivía en Antequera, estaba en el equipo de intercesión, y una de las reuniones tuve aquellos toques de Dios, y dije, wow, cuando acabamos la reunión les dije: oye, es que no hay límites para acercarte a Dios, siempre hay más. O sea, no hay límites para acercarte a Dios. Así como el océano tiene una profundidad, con Dios no hay límites. Fíjate Enoc si tuvo profundidad con el Señor, que lo arrebató, que se lo llevó. O sea, yo tuve esta sensación, esta revelación, y dije: oye, es que no hay fondo. Uno cuanto más quiera de Dios, más podrá profundizar en Él y más podrá absorber de Él. Y me respondió la responsable del grupo: dice, Carlos, pues sabes una cosa, esto significa que tienes una buena salud espiritual. Cuando uno entiende que cuanto más busques, más voy a tener y que nunca se va a acabar, esto es señal de una buena salud espiritual, iglesia. Nuestro mayor ejemplo a seguir, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos enseñó a tener una comunión profunda con el Padre. Fíjate, en Lucas 5:16, Lucas dice: pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y ahí se ponía a orar. Uno puede pensar, bueno, siendo Dios, pues tenía comunión directa con el Padre, y Él pues caminando durante el día, sentado debajo del árbol, no sé, hablando con la gente, trabajando, pues uno tenía comunión directa, está un hilo, Dios hecho hombre con el Padre, y ahí había comunión. Pues no, Él nos dio ejemplo, y Él dice que se apartaba del ruido, del soroll, de los agobios de la vida, de la vorágine de la vida, y oraba, y tenía esa intimidad de calidad con el Padre. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía era oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1:35. Él se levantaba de mañana y cuando todavía estaba oscuro, y se fue a un lugar solitario, y allí el Señor
en tranquilidad, él y su padre, sin ruido, sin nadie que hablara de fondo, estaba con él. Estaba con él. Después, otro versículo, Marcos 6:46, y dice, y después de despedirse de ellos, ¿dónde fue? Pues se fue a dormir, pues se fue, no. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Y es algo que el Señor nos dejó bien claro. El orar en todo tiempo está bien, ¿verdad? Tal como nos enseñó Pablo en el libro de Efesios, orate en todo tiempo. Esto está bien, porque es una manera de estar trabajando, vas hablando con el Señor. Esto es necesario y es muy bueno. Orar mientras conduzco, orar mientras le entrego al Señor el tiempo de la comida, en todo tiempo, está bien. Pero el tiempo de una atención, de entregarle al Padre tu cuerpo, tu mente y tus emociones, aquietar todos los nervios, aquietar los pensamientos y ponerte delante de Él. Ahí empieza la cobertura 10G, no el 5, el 10G. Ahí empieza cuando estás delante del Señor y empieza una comunión, un hábito de comunión. Alguien me dijo, Débora, la hija de Daniel del Vecchio, me dijo una vez, es que la presencia del Señor es como una droga. Es como una droga, es que uno se va habituando, se acostumbra a estar delante del Señor, a tener tiempos de intimidad y engancha. Y tenemos que engancharnos a esa droga divina, porque ahí es donde fluye la sabiduría, ahí es donde fluye la revelación, ahí es donde fluye los avisos de Dios, ahí es donde Dios te hace sensible a peligros, ahí es donde Dios te habla de necesidades, ahí es donde tú descargas o simplemente das gracias al Señor por lo que Él es, sin pedir nada, y te sumerges y no hacemos pie, y es cuando tenemos la gracia para vivir la vida que Dios quiere, salvando fallos que tendremos, pero esa base, iglesia, ¿en qué profundidad estás en tu relación con el Señor hoy en día? Pídelo a ti mismo, ¿en qué profundidad estás con el Señor? ¿El río te llega a los tobillos? ¿Te llega a las rodillas? ¿Te llega a los lomos? ¿O estás nadando en el río del Espíritu? No todo es 2 más 2, 4, pero ¿en qué nivel estás de profundidad? Entendedme, ¿no? ¿En qué nivel estás de profundidad? A veces no hacemos pie en el río de Dios y nos asustamos. A veces Dios te dice, deja esto, deja aquello, que yo te voy a abrir puertas. Y cuando dejamos de hacer pie en nuestra sabiduría y en nuestra manera de hacer las cosas, y nos toca estar en la sala de espera a ver que Dios dé el paso, ahí nos asustamos, familia, ¿verdad? O cuando Dios nos manda algo que dices tú, esto será así, lo hará Dios. Y cuando nos toca estar ahí en el río de Dios dejándonos llevar por la corriente, hay 2 maneras de hacer las cosas: o dejarnos llevar y ser valientes y que Dios al final va a obrar de alguna manera, aunque en el proceso podamos caer en un poquito de sangre o lo que sea, pero al final todo lo que Dios permite será para bien. O bien, Señor, tú me has dicho esto, pero voy un poquito hacia atrás y hago pie. Bueno, va, ahora estoy más tranquilo, ya me sumerjo un poquito más, subo a la cabecita y voy caminando por mi zona de confort. ¿En qué nivel estamos, iglesia? El Señor Jesús, fíjate que advirtió seriamente a sus discípulos cuando a causa de la tristeza se quedaron dormidos y no pudieron acompañarlo en oración en el jardín de Getsemaní. La tristeza que tenían, la carga de las preocupaciones, se durmieron. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué les dijo? En Mateo 26, 41. ¿Qué les dijo? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto,
pero la carne es débil. Y Jesús lo sabía muy bien. Y dijo, no solamente orad, sino velad y orad. ¿Qué significa la palabra velar? Significa, la raíz es tener la vigilancia de un guardián de noche. Jesús está diciendo, hey, cuando sea de noche, cuando haya problemas, cuando sea de noche, ten un vigilante ahí, ten un vigilante, que tu mente esté atenta a los peligros que puedan venir. Un vigilante nocturno debe estar aún más atento que un guardia diurno. Durante el día, el peligro se puede detectar a menudo desde la distancia, pero por la noche todo es diferente. Por esto Jesús decía, velad, estate atento, sobre todo en la noche. Y orad, sumergíos, venid a mí. El Señor nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación, familia, siempre estará ahí. La tentación tiene muchos colores. Tentación de no orar, tentación de desanimarse, tentación de tener pereza, tentación de pelearme con la familia, tentación de no ir a las reuniones. Hay muchas tentaciones carnales. Cuidado, en internet, tentaciones carnales. La palabra, fijaros que hace unas semanas atrás, la última vez que vinimos a orar, aquí en la iglesia a las 5 de la mañana, o lo comenté a un grupo de hermanos, cuando abrí la puerta de fuera, el Señor, y no solo decir, el Señor me ha dicho que, no solo decir, pero cuando Dios te habla del Espíritu de una forma así, lo sabes. Y el Señor abrió la puerta y me dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¡Wow! Mi casa será llamada casa de oración, me dijo el Señor. Entonces, esto me recordó cuando el Señor entró en el templo de Jerusalén, cuando Él estaba en la tierra, y cuando vio que había mucho negocio y engaño, ¿qué hizo Jesús? ¡Wow! Cogió unas cuantas cuerdas y empezó a dar patadas a las mesas, empezó a dar latigazos, no, a la gente no, a las mesas, tiraba el dinero, tiraba, la gente se quedaría. Wow, ahí se vio la ira del Dios humano. ¿Cómo será la ira del Dios Todopoderoso? Pero ahí se vio como Jesús empezó a tirar mesas. ¿Pero qué estáis haciendo? Si esto es casa de oración, ¿por qué hacéis negocio? ¿Por qué hacéis maldades? Y Jesús se enfadó, ¿verdad? Nosotros, iglesia, ¿qué somos? Somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos casa de Dios, ¿verdad? Nosotros somos casa de Dios. Y aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. La carne es débil. Así como el Señor reaccionó en el templo físico y empezó a tirar mesas y esto, os digo una cosa, así el Señor quiere tratar con tu corazón y con mi corazón. No vendrá a pegarnos, no vendrá a machacarnos, porque ¿sabéis una cosa? Dios sabe lo que no ama, el pecado que puede haber en nosotros, eso no lo ama. Y eso lo va a tratar. Y eso va a tirar las mesas, y va a hacer, y farà soroll, hará ruido. Pero a ti te ama, y a mí me ama. Cuando un hijo nuestro se porta mal, por eso a él lo dejamos de amar, o le hacemos daño por hacerle daño, no. Tratamos en nuestro hijo lo que está mal, con amor, con sabiduría, con tacto, ¿verdad? Y familia, el Señor es lo que quiere hacer en nuestro corazón, tratar con aquellas posibles cosas que también faltan acabar de arreglar. Amén. Él nos ama tanto que quiere que seamos libres y podamos nadar por la profundidad del reino de Dios. Este es el fin. Él quiere tratar, procesarnos para que en nuestra libertad podamos nadar
en profundidad y dejarnos llevar por el río de Dios. Quitarnos temores. ¿Qué es tumbar mesas? Pues bueno, a lo mejor yo pongo delante el dinero que a Dios. A lo mejor yo pongo delante una relación ilícita que a Dios. A lo mejor yo pongo delante mentiras que a Dios. A lo mejor yo pongo delante, no sé, cada uno piense. Y Dios quiere tratar con esas mesas que hay ahí todavía, las quiere tumbar para que esa casa sea una casa de oración y que podamos llegar a la profundidad que Él quiere. ¿Me hago entender, familia? No quiero perderme mucho en... Para acabar, fijaros que el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro en las profundidades. Fuera de lógica, no había pescado nada. En obediencia, boga mar adentro, rema, trabaja un poco más y vete donde estabas antes, que no había habido fruto. Ahora ve, porque te lo digo yo. Es posible, iglesia, es posible, hermano, hermana, que ahora mismo no estés pasando por tu mejor momento. Es posible que no estés pasando por tu mejor momento. Es posible que hayas intentado una y otra vez tener un hábito de intimidad con el Señor. Es posible que una y otra vez hayas intentado dejar esto, dejar aquello, profundizar en el Señor, ¿verdad? Profundizar en la lectura de la palabra, estudiar. A lo mejor te has esforzado un montón, pero nada ha cambiado. Es más, a lo mejor las cosas han empeorado. Y encima no has pescado nada. Y sé que hay hermanos, hermanas que se encuentran pues, un poco desilusionados, cansados de no poder llegar al nivel que quieren llegar y no pueden, y no se pueden. Problemas, cosas que nos logran soltar, historias que puedan haber, y dicen: yo quiero llegar ahí, pero lo intento y es que no puedo, es que no hay manera. Os voy a decir una cosa esta mañana. Una vez más, iglesia, os pido una vez más, en obediencia al Señor, vamos a pelear contra todo obstáculo que nos impida buscar a Dios de una forma sana y saludable. Una vez más, en obediencia, y creo que esta palabra sinceramente no es una palabra que me gustó, la vi y la desarrollé, es una palabra que me está hablando desde hace muchas semanas. Ve más profundo, Carlos, id como iglesia a lugares más profundos para que Dios pueda hacer lo que sabemos que va a hacer. Y el Dios nos ha dicho que esta iglesia va a ser una iglesia que se va a conocer, porque Dios se va a mover de forma libre, porque vamos a ver maravillas para su gloria, porque vamos a ver vidas cambiadas, transformadas para su gloria. Oye, vamos a ver sanidades, y vamos a ver milagros, y vamos a ver el evangelio completo, vamos a ver cosas fuertes, y lo creo, porque se ha profetizado de una forma clara, no, lo siguiente. Pero ahora es tiempo, iglesia, de que el Señor trate con nuestro templo, trate con esas mesas que están ahí y que necesitan ser tumbadas, para que seamos esa casa que podamos ser libres para sumergirnos. Y Dios nos dice en este tiempo: vuelve a intentarlo en obediencia. Vuelve a intentarlo en obediencia. Cuando Pedro, fíjate, vio el milagro que le hizo el Señor, cuando vio que la barca llena de peces y vio de frente a Jesús, el Señor le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y él era un tío: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Me imagino que se iría para atrás, se arrodillaría, se quedaría así: apártate de mí. Pero ¿sabes una cosa? Una verdad del corazón de Dios es que Dios no quiere que seamos perfectos para acercarnos a Él. Él quiere que nos acerquemos tal como estamos. Escúchame bien. Dios no quiere que seas perfecto para acercarte a Él.
Él quiere que te acerques tal como estás. Repítelo con tus palabras. Dios quiere que me acerque a Él tal como estoy. Amén. Nuestro primer obstáculo para profundizar en el Señor podemos ser nosotros mismos. Tu primer obstáculo para adentrarte en el Señor y profundizar en Él es tu propio corazón. Es nuestra propia condenación, nuestra propia culpa. Puede ser el primer obstáculo para que yo vaya en profundidad con el Señor. Uno puede decir, hace tanto que no oro, que me da vergüenza ir ahora. O dice, ahora no estoy bien, ahora no puedo ir a orar. Cuando esté bien, yo ya oraré. O puedes pensar, es que no soy suficiente bueno, es que yo no soy suficientemente cristiano como para pedirle al Señor, estando en esta debilidad, en este problema. O es muy posible que tengas clavada la espina de un suceso que tuviste en un pasado. Posible que tengas ahí clavado algo, ahí dentro, ¿verdad? Una debilidad que te llevó a pecar y no crees que el Señor te pueda perdonar. Tienes ahí algo que tú dices, es que esto no. Y vas, lo intentas, te acercas al Señor, pero después el diablo te susurra, ¿dónde vas? Si tú hiciste esto, si tú hiciste aquello y todavía no lo has superado. Nosotros mismos podemos ser el principal obstáculo para acercarnos al Señor. Y quiero decirte, iglesia, hermano, hermana, que esas acusaciones, todo es mentira de parte del diablo y de tu propia carne. Dios tiene los brazos abiertos para que vayamos a Él tal y como somos. El diablo te está susurrando y te está culpando diciéndote, no podrás, no eres digno, no vayas. El Padre no aprueba tus pecados, familia. Ni tus pecados ni mis pecados, no los aprueba. Pero te ama a ti, te ama. Él te ama. Él te ama como hijo y como hija. No ama aquello que se clavó, aquello que se quedó en la retaguardia, en la recámara. Y Él desea ayudarnos para que podamos ser libres de toda culpa y de toda condenación. ¿Sabéis un versículo que a mí me liberó? Y os pido que lo apuntéis, que lo grabéis o que hagáis una foto ahora cuando salga. Y os animo y os exhorto en el nombre de Jesús a que si tenéis una piedra ahí dentro, si tenéis una espina clavada de un pecado pasado, de alguna historia que no os deja avanzar, os exhorto a que podáis proclamar este versículo antes de orar delante del Señor. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es Él. Esto es el Señor. Cuando tú te pones delante del Señor y te sientes indigno, fatal o sin ganas, lo que sea, no lo quites, David, no lo quitéis. Dile, Señor, tu corazón, tu palabra me dice que si yo te confieso mis pecados, que tú eres fiel y justo para perdonarme mi pecado y eres justo para limpiarme de toda maldad. Iglesia, y esto es vida. Esto es vida. Y te digo una cosa, a lo mejor será un proceso, A lo mejor tú dirás este versículo, orarás, notarás una mejoría, seguirás luchando con tu pecado, pero tú vas a volver. Tú vas a volver a ese lugar, a orar. Y Señor,
te vuelvo a confesar, aunque sea lo mismo, te confieso lo mismo, Señor, estoy cansado. Estoy cansado. Pero Señor, tú eres fiel y justo, te confieso esto y aquello. Y tú eres fiel y justo para limpiarme, para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Y sabes una cosa, la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte. La sangre de Cristo es suficiente para quitarte el peso de aquel momento y ayudarte a tirar hacia adelante. Yo pienso en este milagro, iglesia. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. La sangre de Cristo coge nuestros pecados y los echa al fondo del mar. O sea, tenemos una puerta abierta para pedir perdón y que nos ayude a ser libres, Señor. Y si no tengo esa convicción de pecado fuerte o ese arrepentimiento, Señor, dame arrepentimiento, quiero cambiar mi mentalidad con esto. La sangre de Cristo. Por eso es tan importante que vayamos a ese lugar donde hay perdón, donde fluye el perdón. Si alguien, imagínate que alguien te quiere dar 500 euros y está aquí sentado enfrente tuyo y él te dice, mira, te doy 500 euros y tú dices, gracias, pero no los coges, estás así con, gracias, uy, qué guay, 500 euros, gracias, y te dice, pero cógelos, gracias, pero toma, cógelos, pues gracias, y te quedas sin los 500 euros, porque no los coges. Esto es ir delante del Señor y pedir perdón por mis pecados. Para acabar, quiero comentar, familia, que el Señor nos está dirigiendo como iglesia a profundidades. Conforme vayamos profundizando en Él nos irá ministrando y nos irá liberando de aquellas cosas que nos atan, nos paralizan. Y me gustaría que a partir del nuevo curso pudiéramos tener algunas reuniones, no sé cómo con 2 reuniones, pero que algunas hubiera administración, tiempos, aunque sea un cuarto de hora de administración, y ministrando a la iglesia. El Señor quiere que vayamos a más profundidad, liberarnos de cosas que nos atan y paralizan y que nos impiden avanzar, ¿verdad? Para acabar, así como un colador tiene restos de comida, ¿verdad? Cuando hacemos un puré o lo que sea, lo colamos, ¿verdad? Y se queda la suciedad en el colador, ¿no? Ahora bien, si yo quiero meter el colador dentro del agua para limpiarlo, ¿qué pasa? Cuando yo meto el colador en el agua, el colador se va hacia abajo, pero ¿qué queda flotando? Lo que no vale, lo que el colador sea. Así pasa con nosotros cuando nos sumergimos en la presencia del Señor. Ahí no entra la suciedad. Ahí Dios empieza a tratar, ahí Dios empieza a sanar, ahí Dios empieza a poner a un hermano, a una hermana, ahí Dios empieza a ponerte a sentir, de decir, hey, esto yo no puedo superarlo solo. Yo algo que quiero lanzar y deciros esta mañana, si hay algo que no podéis superar solos, para eso está la iglesia, para pedir ayuda y decir, yo con esto no puedo. Y nosotros, como grupo de gobierno, el liderazgo, pues vamos a atender y vamos a ayudaros a que el colador se sumerja. Lo que se quede arriba se quedará. Amén. Vienen, para acabar, solamente decir que vienen tiempos preciosos, y poderosos que a la vez van a traer mucha responsabilidad de parte nuestra. O sea, Dios nos va a dar una responsabilidad a nuestras vidas. Conforme mayor es el llamado, más responsabilidad para administrar ese llamado, para administrar. Vienen tiempos preciosos de responsabilidad y es momento, queridos, de limpiar la casa de Dios, nuestro templo, empezar a trabajar, derribar toda mesa que no sea de Dios, ¿verdad? Y que podamos cumplir
el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Que tú y yo, Iglesia, tu identidad y mi identidad, somos casa de Dios y puerta del cielo. Somos casa de Dios y puerta del cielo. Así que vamos a orar, a pedir al Señor por esta palabra, para que Él nos ayude en el nombre de Jesús. No queremos...